Aleluya. Vamos a leer Jeremías 9, verso 23 y verso 24. La palabra de Dios dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Alabado sea el nombre de Dios. El mensaje de esta noche es la bondad de Dios, la bondad de Dios. Y vamos a orar al Señor. Oh Padre Santo, misericordioso, oh Señor, por amor de tu nombre, revélate a cada uno de nosotros, Señor, para conocerte, para entender, oh Dios, la grandeza de tu ser, Señor. Oh Dios, tu santidad, tu misericordia, tu perdón. Aleluya. Oh Dios, y sobre todas las cosas, revélanos tu amor. Cuánto nos ama, Señor. Aleluya. Y que ahora somos hijos e hijas del Dios viviente, Padre. Te ruego, aleluya, Padre, que bendigas el servicio, bendigas tu santa palabra, porque nada somos, Señor. Y si tú no la unges, si tú no abres nuestros corazones, Señor, aleluya, Padre, no vas a poder cosechar nada, Padre, para tu reino. Por eso te rogamos, Dios, que tengas misericordia de nosotros. Y en este momento, aleluya, limpies las intenciones de nuestros corazones. Aleluya. La sangre del sacrificio haga su obra en cada uno de nosotros, Señor. Aleluya. Para que tu Santo Espíritu sea libre, Dios, para hacer su obra. Porque solo tú sabes lo que cada uno de nosotros necesitamos, Señor. Aleluya, Padre. Oh Dios, derrama tu palabra, derrama tu Santo Espíritu sobre nosotros, Señor, y bendícenos, Padre. Y a ti sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vamos a leer en el Salmo 32, verso 7 al verso 9. Y esta oración del salmista nos dice: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Y el verso 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y dice: no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y en el verso 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debemos andar, y ese camino para acercarnos al Dios de misericordia, al Dios todopoderoso,
creador de los cielos y de la tierra. Y está hablando de tener una revelación del corazón de Dios. Y si entendemos el corazón de Dios, vamos a correr en su camino. Aleluya. Vamos a adorar al Señor todos los días de nuestra vida. Vamos a bendecir su nombre porque hemos alcanzado misericordia. Por eso la promesa de este salmo: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y en Mateo 9, del verso 9 al 13, aquí vemos la misión de Jesucristo. Y vemos la verdad de esta misión en nuestras vidas, cada uno de nosotros. El verso 9 dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos publicanos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron estos, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es a nosotros, los pecadores, que el Señor quiere hacer entender y enseñar el camino en que debemos andar. Y su misión se volvió verdad en cada uno de nosotros, porque hemos conocido su perdón, su misericordia. Pero ¿cómo nos acercamos a Dios? ¿Cuál es la manera de acercarnos a Dios? En el libro de Éxodo, capítulo 10, versos 16 y 17, en aquí son las plagas que Dios manda, y Dios había mandado langostas y todos los cultivos habían sido devorados por las langostas. Entonces el faraón, en el verso 16 dice: entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y solo en otro lugar en el Nuevo Testamento hay esta frase: he pecado contra Jehová vuestro Dios. Y es que vemos en Lucas 15, en la historia del hijo pródigo. O sea, aquí Faraón no tenía un arrepentimiento verdadero, sino quería salvar esa situación. Pero Faraón quería seguir su propio camino. Y en Lucas 15, desde el verso 11, vamos a ver algo bien hermoso. Dice: también dijo un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes.
No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Alguna vez en nuestra vida hemos pensado que podemos cuidarnos, que podemos vencer lo que la vida nos traiga. Y él quería escribir su propia historia, su propio camino, alejándose de la casa de su padre. Y en el verso 14 dice, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre y en aquella provincia comenzó a faltar. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y en el verso 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Y a continuación, la Biblia no dice que él se haya arrepentido, pero estaba preparando lo que iba a decirle a su padre. Pero él seguía con su propio camino. Dice, me levantaré e iré a mi padre. O sea, había fracasado, o sea, estaba en escasez de todo y empieza a practicar un discurso. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Él estaba buscando refugio, pero yo no creo que él estaba arrepentido. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y es aquí que el hijo pródigo tiene la revelación de cómo es su padre. O sea, si el Señor no nos revela su amor, no hay arrepentimiento en nuestra vida. Y lo que obró el Padre, escuchen bien, esta es la bondad de Jehová. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre y fue movido a misericordia. La misericordia de Dios trae arrepentimiento. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, la bondad de Dios, esa revelación de que somos amados, verdaderamente amados, que Dios no cambia, que Dios quiere que estemos a su lado para siempre, por toda nuestra vida. Y era tal el gozo de este padre que echó la casa por la ventana, dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidlo, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matádlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Solo en ese corazón, solo ese corazón es nuestro hogar. Y traed el becerro gordo y matado, comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido,
se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ese amor, esa bondad cambió al hijo pródigo. Y solo esa revelación que eres amado, aleluya, que la vida de Jesús pagó el precio por tu vida. Solo esa revelación te hace adorar, bendecir al Señor. Y ha obrado con cada uno de nosotros. Y vemos que Dios cumple sus propósitos, cumple sus promesas. Y vamos a ver en Lucas 5, del verso 1 al 10, lo que pasó en la vida de Pedro. Dice el verso 5, aconteció que estando Jesús junto al lago Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, les rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y el verso 8 dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Miren cómo primero Jesús se acercó a nosotros, pecadores. No es que nosotros hemos encontrado al Señor, pero Jesús vino cuando estábamos perdidos, cuando pensábamos que podíamos escribir nuestra historia y hacer nuestra voluntad, pero nunca hubiéramos conocido el amor, la paz que Dios trae. Y aquí hay una promesa para Pedro. Miren cómo Dios nos conoce. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. O sea, vean cómo Jesús nos da un nuevo camino. Alabado sea el nombre de Dios. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Pero al ver el Evangelio, vemos que Pedro pensaba que había echado a perder esta promesa. Pero las promesas salen del corazón de Dios, de la misericordia de Dios. Y Él es poderoso para cumplir su obra en ti, en mí, aleluya, en todos los que creemos en el Señor. Él es poderoso, aleluya. Él es misericordioso y nos muestra su bondad.
Él puede terminar con victoria la obra que ha empezado en tu vida. Y vemos que en Juan 21, del verso 10 al 17, cómo la bondad del Señor estableció su verdad. Todo lo que Dios es, fiel, verdadero, todopoderoso, que cumple sus promesas, que transforma nuestras vidas. Aquí es cuando Jesús ha resucitado y Pedro y los discípulos habían ido a pescar. Y el verso 10 dice, Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón, Pedro, y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y luego vemos la bondad y la fidelidad de Dios. Verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Les respondió, sí, Señor. Tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Porque hay una promesa para nuestras vidas, que hay la fidelidad del corazón de Dios. Este encuentro con el Señor, esta revelación de que la promesa de Dios hizo de Pedro una roca. Aleluya. Él murió sin negar a Jesucristo. Verso 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro les respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Quizás has fallado en tu vida, pero Dios no te echa fuera, sino quiere que tú sepas por revelación cuánto te amo y quién es el Señor. Le dijo la tercera vez, ¿me amas? Y les respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Vean la bondad del Señor. Hace que lo amemos, hace que lo busquemos, porque todos lo necesitamos al Señor. Vemos la bondad del Señor con Pedro. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 11 y 12, vamos a leer. Dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él,
por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Miren qué hermoso. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. Y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 10, dice, respondió Jesús, está hablando a la samaritana, y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Alabado sea el nombre de Dios. Y vamos a orar al Señor en esta noche. Le vamos a pedir que nos revele el don de Dios. Y le vamos a pedir agua viva para nuestras vidas y para la iglesia. Aleluya. Dios es poderoso para cumplir su propósito en nosotros y en su iglesia, en la iglesia de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, oh Dios, de la misma manera, Padre, que has derramado tu bondad sobre Pedro, Padre, revélanos, Señor, cómo nos amas, Señor. Oh Dios, gracias te damos, Padre. Sabemos que nos amas, Señor, porque cada día, cuando oramos y decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, de inmediato estamos en el lugar santísimo, en tu presencia. Aleluya. Tú sabes todo lo que necesitamos. Derramas tu bondad sobre cada uno de nosotros. Nos corriges y nos perdonas y enderezas tu camino delante de nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Porque es Jesucristo el camino. Es Jesucristo, Dios con nosotros, Emmanuel. Es Jesucristo el que nos hace andar en tu camino. Es Jesucristo, aleluya, que nos llena de tu amor, de tu misericordia, de tu perdón. Aleluya, Padre. Yo te ruego, Padre, que te reveles a cada uno de nosotros. Solo por esa revelación vamos a poder conocer la plenitud de tu amor y la grandeza de tu ser, Señor. Venimos a adorarte en esta noche, venimos a bendecirte, a darte gracias. Te damos gracias, Señor. Cumple tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Cumple tu obra conforme al llamado de esta iglesia que tú has levantado, Padre. Conforme a tu misericordia con nosotros, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Báñanos con tu bondad y tu misericordia, Padre, y cúbrenos en el camino con la sangre de Jesús, nuestro Señor. Y te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús oramos y recibimos esta oración en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.